Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio fuera de lo educado. Soy Jorge Cerón, su host, y para mí es un gusto hablar con ustedes a través de este nuevo podcast dirigido para todo el público que quiera ver a la educación como un tema de estudio y a partir de ello opinar y actuar para crear una escuela que atienda verdaderamente las problemáticas y necesidades de la sociedad. Pero no como hasta ahora, una que no esté alienada. Lo que usted escuchará en este podcast es un punto de opinión argumentado, pero claro que estamos abiertos a escuchar la opinión de todas y todos. Iniciamos el primer programa con ¿cuál ha sido la imagen de la educación en el paso de los tiempos? Profundizaremos acerca de la visión de la educación, qué es lo que comprendemos nosotros de ella, qué nos inculcan y qué nos esconden. En esta ocasión tomando solamente el modelo educativo, el currículo para los cuates. En otro capítulo hablaremos de la sociedad, los maestros y por supuesto el niño. En este capítulo no iremos desde los orígenes de los modelos educativos, sino vamos a lo esencial de la formación de estos para la contemporaneidad. Es importante que preguntemos, ¿qué espera o quiere la sociedad de la educación? Sé que ya dije que no íbamos a hablar de ahorita de la sociedad, pero es importante ponerlo como punto de reflexión. No me van a dejar mentir que hay tantas opiniones sobre esto. Escuchamos cosas como, quiero que mi hijo llegue a ser alguien y por eso lo mando a la escuela. Hasta incluso escuchamos comentarios contrastantes como, quiero librarme de él para descansar un poco o para hacer mis quehaceres. Por eso lo mando a la escuela. Les juro que siendo maestro escuchamos todo este tipo de comentarios y muchos más. Aquí puse los más contrastantes, pero sin duda hay muchísimos. Bueno, me atrevo a decir que ambas opiniones son desconsideradas y consecuencia de la sociedad y cultura educada que hemos llevado. Pero ¿cómo dices tal cosa? La educación tiene la finalidad de hacer a las personas profesionistas para este mundo, para mejorar la calidad de vida. O también, es que él o la maestra o la escuela o quien sea no sirven y solo puedo aprovecharlos para que cuiden momentáneamente a mi hija o hijo. Pero bueno, no puedo decir que son incorrectas esta forma de pensar. Sí, comenté de que no es la mejor manera, pero tampoco puedo decir que son incorrectos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las madres y padres están actuando ante lo funcional para la sociedad en la que viven. Se adaptaron de manera que aprovecharan el perfil de la educación que se les ofrece. Pero bueno, no puedo decir que es la mejor manera de ver la educación, como mencionaba, y que esas son las acciones o pensamientos para realmente querer lo mejor para su hija o hijo. Además de la sociedad, también es importante mencionar a los maestros. ¿Cuál es la forma en que los maestros llegan a ver estos modelos educativos? O mejor dicho, ¿cómo se han llegado a sentir? El docente como profesional debe capacitarse constantemente, por no decir siempre que así es, de los planteamientos de las reformas educativas, lo cual ha generado mucha angustia y ansiedad. Pero aquí es algo importante que me gustaría recalcar. Los cambios siempre traen dudas, siempre traen incertidumbre. Pero cuando un cambio es dirigido a un propósito que no es favorable para la educación, trae más problemas. Y puede que este comentario sea un poco atrevido de mi parte, pero vamos a analizar qué es lo que pasa con el modelo educativo de, en este caso, situarlo en México, para poder entender un poco mejor acerca de ello. Bueno, al final, con todo esto se forma el perfil del ciudadano que tendrá que enfrentarse a la vida a partir de lo aprendido dentro y fuera de la escuela. Sin duda, para mí ya desde que hay una preocupación de quién va a ser su ciudadano, porque lo que vio por parte de sus padres y los maestros puede que no sea lo mejor. Pero vamos a profundizar en los fenómenos educativos, así que revisemos un poco de historia y datos para entenderlo mejor. Como ya les mencioné, lo haremos con una visión macro a micro. Y comenzaré con la idea tradicional de los modelos educativos, los cuales dan forma a la educación y esta pretende estandarizar al niño. Y esto lo afirma Sacristán en su libro El alumno como invención. Él nos menciona, la educación hace al niño. Además que es una manera de relacionar al niño al mundo adulto. En estas dos pequeñas frases, Sacristán ya nos dice algo muy importante. Uno, la educación tiene una finalidad de formación. Ok, eso no es descabellado, todos lo sabemos. Pero, tanto como
como se tiene el control para poder formar una persona, se puede hacer desde el ámbito disruptivo, que simplemente es controlar, valga la redundancia, al individuo, o realmente formar para mejorar la calidad de vida. Ahora sí que cada quien apostará a qué es lo que el sistema educativo en los últimos años ha hecho, qué es lo que prioriza. Aparte de ello, si mencionamos que es una manera de relacionar al niño al mundo adulto, yo desde ahí ya veo un problema. ¿Cómo puedes hacer que el alumno se acerque y comprenda el mundo adulto si ni siquiera ha podido descifrar el suyo? ¿No generamos desde ese momento un círculo vicioso de procesos inconclusos? Pero bueno, eso es lo que menciona Sacristán en su análisis de qué es, cómo se ve la educación. Además de esto, pues, si el comentario de Sacristán nos menciona que la infancia de ahora se fija en el mundo, pues de ahora, los adultos de ahora, cuando fueron niños, se basaron en los adultos de esa generación, ¿no? Y así sucesivamente. Por lo tanto, no se arrastra un entendimiento erróneo de la funcionalidad de la educación para con el niño y la sociedad. Lo digo desde la lógica, en donde el traer el enfoque pasado a través de una herencia es negar la presencia de innovación en el sector educativo para favorecer un crecimiento sano de la niña o niño. O quizá, no es que naturalmente se niegue este crecimiento, posiblemente desde un principio ha sido diseñada de esta manera para evitar la conciencia comunitaria y el pensamiento crítico. Entonces, aquí hay que pensar esta situación realmente importante. Para dar respuesta a estas incógnitas, vamos a cuadrar las cosas. En las reformas educativas, en esta ocasión de México, cuando se formalizaron, claro. Primeramente teniendo la idea de que se supone que las reformas educativas tienen como propósito dar una mejora a la calidad del sistema educativo, para acercar a la sociedad a los estándares globales, lo que actualmente conoceríamos como la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Esto para mejorar el estilo de vida, claro. Por lo tanto, la economía podría ser una de las categorías de análisis que podríamos utilizar para analizar este tema. E igualmente, la capacitación o preparación de estas personas beneficiadas, entre comillas, por el modelo educativo o el sistema educativo. Es importante comentar que si un sistema educativo apuesta todo a un modelo, significa que quiere tener resultados favorables. Pero cuando un sistema educativo le apuesta a un modelo con otro propósito, va a haber muchos problemas y contradicciones. Y simplemente nos van a pintar la verdad, teniendo este propósito de control. Comencemos. Desde 1993, México se unió a los estados parte en lo llamado competencias para la vida, ya que fue el planteamiento que eligieron para hacer universal los currículos del mundo, determinando qué es lo que se debe de enseñar en sus escuelas. México lo inculcó al principio en la escuela primaria y secundaria. Posteriormente, al incluir en la educación básica y obligatoria el nivel preescolar en el 2002, también aplicó estas famosas competencias. Pero, ¿qué es una competencia? Pues es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Nos menciona el Plan Educativo 2018 acerca de estas competencias para ver una idea actual, lo más actual posible. En la acción, cada dimensión es inseparable. ¿Qué nos dice esto? En síntesis, nos dice que cuando nosotros realizamos una acción, esta necesita de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. O sea que va, pum, junto. Tú haces algo y necesitas todo esto para poder lograrlo, para poder cumplirlo. O sea, va junto con pegado. Pero con fines educativos es necesario verla individualmente para favorecer el aprendizaje y hacerlo más digerible para los niños. Y esto, al final de cuentas, estas competencias para la vida, ¿qué es lo que va a lograr? Que los niños sean funcionales en esa sociedad de adultos. Bien, con esto debió quedar entendido cuál era el enfoque del modelo educativo que se siguió por casi 30 años. Claro, no se quedó estático de acuerdo a los planteamientos del 93. Fue mejorando. En el 2002, como mencionábamos, con la incorporación del preescolar, se reformuló. En el 2009 se incluyó la teoría sociocultural, en el 2010 la teoría cognitiva y en el 2012, siguiendo con la misma esencia, se formalizó el plan educativo, pero con bases constructivistas. Y por último, en el 2018 llega el famoso aprendizaje significativos, que dura muy poco, afortunada o desafortunadamente. ¿Por qué? Porque por cuestiones políticas en el 2022 llega un nuevo modelo educativo que sí es muy diferente,
rompe la cadenita de las competencias para la vida. Pero en este hablaremos después, en esta ocasión, ¿ok? Puede que no suene tan mala idea de este modelo educativo, porque pretende que nadie se quede atrás y todas y todos puedan tener las mismas posibilidades al desarrollar las mismas competencias, ¿verdad? Pero hay algo importante que omitieron. Las niñas y niños no son iguales para poder cumplir este propósito y lamentablemente todos aquellos que no cumplieron con esas competencias para la vida los hicieron a un lado y los categorizaron de diferentes maneras como fracasados. Pero esperen, no lo dijeron directamente ni los políticos ni el sistema educativo. Formalmente, claro. ¿Por qué? Porque en los otros aspectos de la vida sí lo hicieron. Hablemos de un claro ejemplo de esto. Según la Secretaría de Educación Pública, solo el 24% de los jóvenes logra inscribirse en una universidad. Yo aquí ya lo veo muy dudoso porque cuando recuerdo que yo ingresé a la universidad en el 2017, recuerdo que el índice estaba en un 12% de personas que ingresaban a una universidad. Pero bueno, estos son los datos de la Secretaría. Pero, según con datos de la INEGI, 100 alumnos de los que ingresan a la universidad, únicamente 8 logran terminarla. Pero para el país eso no fue malo, porque eso significaba tener mano de obra con sueldos miserables para la nación y para el extranjero. Y como esas personas se sentían que no merecían más, ¿por qué? Por no superar al sistema educativo, por no lograr los estándares de la vida, lo aceptaron y su calidad de vida se distorsionó completamente. ¿Y cuáles son las consecuencias? Vean el México que se dejó. Pero bueno, sigamos analizando esta situación. Además, vamos a hablar de un grupo específico que quizás también tuvo muchas consecuencias por este modelo. No, quizás las tuvo. Hablamos de los niños con diversidad funcional o discapacidad. Ellos eran los principales grupos que no lograban realizar las competencias. ¿Cuál fue la brillante estrategia? Categorizarlos como niños con necesidades educativas especiales y separarlos de todos para forzarlos a desarrollarlas. Y aquellos que eran severos, con una discapacidad severa, claro, o con más de una discapacidad, los alejaron aún más y los llevaron a centros de atención múltiple o conocidos como CAM por sus siglas. No me confundan, no digo que está mal el apoyo o no digo que está mal que lo, o sea, al final de cuentas que especialistas en estas áreas los estén trabajando con ellos de acuerdo a sus necesidades, sino que lo que está mal fue el enfoque con el que se hizo y la manera de hacerlo. Y aparte, las mentiras para mantener calmada esa parte de la sociedad. Ok, bueno, aquí ya vemos un aspecto muy importante, pero no termina ahí. ¿Qué pasa en este caso con el maestro y la maestra? A ellos también los forzaban e incluso los estimulaban para que cumplieran con estos planteamientos del modelo educativo y que generaran estas competencias en su grado de forma general. ¿Y qué provocó? Que el niño o niña con barreras, con diversidad funcional o con desinterés le estorbaran y favoreciera este tipo de prácticas de segregación y de separación, para que ella solamente pudiera lograr lo que se le pide y no tener consecuencias e incluso tener beneficios. ¿Se fijan qué peligroso? Además, los maestros no fueron los únicos que se deshumanizaron en este sentido. Toda la sociedad lo hizo creando el capacitismo, haciendo que las personas con discapacidad no fueran funcionales para esta sociedad y no tuvieran lugar. Porque ¿quiénes son los que pueden encajar en esta sociedad? Los que tienen las competencias o un poco de esas competencias para poder trabajar o para poder ser, entre comillas, funcional. Esto es lo que nos dejó este sistema educativo. Claro, hay muchas otras cosas también que las personas con diversidad funcional desarrolló pues esta situación que tenemos actualmente, pero el modelo educativo lo alimentó profundamente, ¿sí? Porque pues obviamente llevamos una historia de discriminación, de separación con este tipo de personas que al final de cuentas nos han hecho ver como si fuera algo diferente a un humano. Pero pues sabemos que actualmente los planteamientos de inclusión es incorrecto y estamos tratando de hacer todo lo posible para mejorar nuestra cultura. Ahora sí que para decolonizarnos y poder hacerlo de la mejor manera. Bien, ok, pero bueno, después vamos a hablar más específicamente acerca de ello. Ahorita vamos a regresar al tema. Tampoco puedo decir realmente que las personas que llegaron a un nivel educativo alto o un estilo de vida bueno, entre comillas,
Le sirvió de mucho la educación básica, porque en todo momento se favoreció la mecanización y la memorización, que es otro tema que después vamos a tratar. ¿Y todo esto qué generó? ¿Cuáles fueron los resultados? Me preguntarás. Pues miren, nos menciona el artículo Reformas Educativas en México en Busca de la Realidad de la revista anual Acción y Reflexión Educativa de junio de 2015 que se generó un rezago educativo de 32 millones de personas mayores de 15 años, 5.4 millones analfabetas y 10 millones no concluyeron la primaria. Y 16.4 no concluyeron la secundaria. Entonces, vemos que al final de cuentas los resultados tampoco fueron los mejores. Ahora hablemos de términos de economía. Este mismo artículo nos menciona que en el reporte de pobreza y derechos sociales de niñas y niños y adolescentes en México 2010-2012, elaborado de manera conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, en el país hay 40 millones de mexicanos menores de 17 años, de los cuales más de la mitad, 21.2 millones, se encuentran en pobreza. Y de estos 4.7 millones sufren pobreza extrema. 6.4 no es pobre ni enfrenta ninguna situación de vulnerabilidad. Y pues bueno, aparte de ello, el 22.4%, o sea 8.8 millones, se ubica en condiciones de vulnerabilidad por carencias sociales y el 7.5%, que son 2.9 millones, es vulnerable por ingresos. En dicho informe se destacó que el nivel de miseria es mayor entre los niños y adolescentes en la población en su conjunto. ¿Por qué? Porque los niños que estudiaron la educación en su momento ahora son adultos que tienen hijos y estos hijos tienen estas consecuencias de pobreza. Bueno, mientras la pobreza nacional se ubica en el 45.5% y estos 9.8% están en pobreza extrema. Entre los menores de 17 años las cifras son 53.8% en pobreza y 12.1% en pobreza extrema. Uno de los casos más preocupantes es el de los menores de las comunidades indígenas, que claro, estos grupos minoritarios también tuvieron consecuencias, ya que 8 de cada 10, hablamos del 78.5%, padece de condiciones de pobreza y 1 de cada 3 de ellos viven en pobreza extrema. Entonces, ¿dónde quedó ese resultado económico que se supone que se realizó? Sigamos. Entonces, el modelo educativo que estuvo por casi 30 años, ¿tuvo la finalidad de mejorar la calidad de vida? Claro que no. Eso jamás fue su premisa. ¿Qué otra cosa nos queda? El control. Porque no vamos a decir que, es que no conocía, no teníamos mucha información a profundidad de lo que es lo mejor para una educación. No, perdón, pero no. Ya en los años 90, sinceramente, la sociedad del conocimiento estaba muy avanzada en todas las cuestiones que ahorita estamos viendo apenas los mexicanos y que ya muchas otras naciones ya entendían. Entonces, lo peor de todo es que aún hay estados que siguen defendiendo ese modelo educativo y practicando los procesos burocráticos de ese tiempo. No voy a dar ejemplos para evitar cualquier tipo de conflicto, pero incluso emiten libros que se basan en ese modelo, Guanajuato, y obliga a muchos a practicarlos. Y cómo olvidar también, cuando se quería quitar este modelo educativo, ¿verdad? Luchaban de manera sucia para quitarle prestigio a este nuevo modelo. Como si realmente nos dejó muchas cosas buenas. Y no podemos decir que en el 2022 no se sabía ya toda esta información de pobreza, de toda esta información de superación personal, de esta calidad de vida de México. Simplemente los medios también fueron manipulados. ¿Para qué? Para que no se les quitara ese control que se dio a la educación desde hace casi 30 años. Pero bueno, necesitamos urgentemente un cambio para desintoxicarnos de lo que nos dejó esa educación, empezando por las escuelas. Ciertamente, el nuevo modelo educativo llamado la Nueva Escuela Mexicana sí cambió muchas cosas, acercándonos a esa educación verdaderamente humana, en donde se pretende unir y valorar cada individuo. Bueno, dentro de los ejes articuladores que podríamos decir que es como la filosofía o que es como los cimientos, pues nos mencionan que tanto hay igualdad, equidad de género, vida saludable, pensamiento crítico, que aparte de ello también se favorece lo que es la inclusión de la diversidad a través de los lenguajes, se favorecen las artes y las expresiones artísticas y por último, la interculturalidad. Se supone que esta es la base de ello, ¿verdad? Les comento.
no puedo dar totalmente mi fe y aprobar este modelo educativo. ¿Por qué? Porque falta ver los resultados a largo plazo. Pero en lo personal, para mí y para mis alumnos nos ha gustado mucho más, ya que mis alumnos disfrutan la educación y aprenden a su ritmo, siendo valorados y potenciados, además de valorar la diversidad e incluirla gracias a este modelo. Pero dejar esto para otro capítulo, el análisis de él, para, claro, tener argumentos y analizarlo a profundidad, porque hay muchos otros aspectos que es importante poner en pie, como por ejemplo, cambiar a los docentes de un modelo que duró casi 30 años a esto nuevo, o incluso con este trauma generacional, este trauma de herencia que nos menciona también Cecilia Fierro, pues obviamente también afecta en el cambio, en la transición para un nuevo modelo que trate de ser más humano. Pero eso lo dejaremos en otro capítulo. Bueno, continuamos. Entonces, ahora entendemos por qué el pensar que nos dejó el anterior modelo no es el mejor para determinar el por qué mi hijo o hija tiene que ir a la escuela. Yo los invito por favor a pensar fuera de lo que sabemos y vemos por qué las niñas y los niños deben ir a la escuela. Pero bueno, ¿qué opinas de todo esto que te he hablado? Claramente, pues vamos a seguir profundizando en otros capítulos acerca de ello para tener una información más amplia, ya que yo sé que quedaron varios huecos que es importante llenar con más información, pero en un capítulo no podemos abarcar todo. Si quieres darme tu opinión, puedes hacerlo. Yo estaré feliz de escucharla. Puedes seguirme en todas las redes sociales con el nombre del podcast o igualmente en las diferentes plataformas de audio. Como te dije, yo estaré feliz de leerte y poder aprender de ello, porque nadie tiene la verdad, pero juntos la podemos construir. Soy Jorge Cerón y nos vemos en el siguiente capítulo de Marcas de Plumón y Libertad. Adiós.